Continuamos con La Noche. Muy bien, ahí escuchaban ustedes algunas de las polémicas declaraciones, interpretaciones que ha hecho el fiscal general de Colombia frente a la justicia transicional y si deben o no pagar penas privativas de libertad, penas de cárcel, los eventuales desmovilizados que dejen un eventual acuerdo de paz con el grupo terrorista de las FARC. A propósito de este tema, hoy les estamos preguntando a nuestros televidentes si consideran que nuevas gabelas al grupo terrorista de las FARC que propone el fiscal garantizan impunidad o son imprescindibles para lograr la paz en Colombia. Yo los invito a que opinen, ahí están las cuentas de Twitter de todo nuestro equipo periodístico del programa La Noche. Integro a esta hora dos invitados que tenemos en la ciudad de Bogotá, Colombia. Está Juan Manuel Charri, abogado constitucionalista y es juez de la Corte Constitucional. También en la ciudad de Bogotá, en el Congreso de Colombia, está Paloma Valencia, es senadora colombiana por el Partido Centro Democrático. Senadora Paloma, muy buenas noches, bienvenida al programa La Noche. Quiero conocer su opinión frente a esta interpretación que ha hecho el fiscal general de Colombia, quien propone que el secuestro y la extorsión sean delitos conexos al delito político. Bueno, muy buenas noches. Encantada de saludar a usted y a todos los televidentes. Yo creo que este es un tema crucial en el debate de lo que se está negociando en La Habana, porque cuando con el Centro Democrático y las voces que hemos criticado este proceso hemos hablado de impunidad, es precisamente de estos fenómenos mediante los cuales pretenden hacerle creer a los colombianos que hay unos estándares de justicia que se van a respetar, cuando en realidad lo que se busca es impunidad completa. Yo coincido con lo que decía el señor Vivanco en torno a que ellos consideran que hablar de la justicia transicional, es decir que vamos a condenar a una persona pero que no va a pagar ninguna pena privativa de la libertad y que incluso se le inicia la investigación y se le suspende, como lo dice el marco jurídico para la paz, garantiza la justicia, y eso no es cierto. Para que los televidentes entiendan la conexidad del delito político, lo que significa es que decimos que se cometió el delito político, que es el de rebelión, y que todo lo demás queda metido, digamos, dentro de la bolsa del delito político. ¿Y cuáles son las ventajas del delito político? Por una parte, que puede dar lugar a las amnistías y a los indultos por parte del gobierno nacional, y por otra parte, que libera de la prohibición de no poder participar en política después de los crímenes cometidos. Entonces es como meter todos los grandes crímenes que ha cometido las FARC bajo el manto del delito político para que todo eso quede en completa impunidad. No solamente se estarían violando las normas internacionales, sino lo que es verdaderamente grave es que estaríamos condenando la posibilidad de la paz en Colombia. Porque yo creo, y en esto tenemos que ser muy serios los colombianos, que no podemos confundir la negociación de La Habana con la paz de Colombia. Y no cualquier firma en La Habana le sirve a la construcción de la paz. Claro que es importante la desmovilización de las FARC, la entrega de sus armas, pero para eso, para que esa desmovilización, esa entrega de armas, respete a las víctimas, honre los principios de justicia y mantenga las instituciones colombianas como una alternativa legítima, como un gobierno que vale la pena e incentive a los demás ciudadanos a nunca más caer en episodios violentos como los que sufrió las FARC, es necesario que haya justicia. La negación de la justicia es la imposibilidad de que este proceso le sirva a la paz. Una firma como la que propone el fiscal y el presidente en La Habana, que es bajo la total impunidad, va a condenar a Colombia a muchísimos años de mayor violencia y aleja las posibilidades reales de paz en el país. Senadora, permítame, voy con Juan Manuel Charri, abogado constitucionalista. Quiero conocer su opinión, señor Charri, frente a estas declaraciones que ha entregado el fiscal general de Colombia, Eduardo Montealegre. Decía el señor Vivanco que son contrarias a derecho, que son contrarias a un Estado de Derecho. ¿Cuál es su opinión? Buenas noches, Jefferson, y buenas noches a todos los televidentes en el Caribe y Norteamérica. El marco jurídico para la paz, que es una norma constitucional colombiana, trae de por sí unas limitaciones, en el sentido de que no se puede considerar delito político los delitos de lesa humanidad y genocidio cometidos sistemáticamente. Yo agregaría además que, de acuerdo con el Estatuto de Roma, suscrito por Colombia, todos los delitos de gravedad internacional, o sea, los crímenes de guerra y el crimen de agresión, no pueden ser considerados políticos. En la actualidad en Colombia hay una ley, la ley 733, que expresamente señala que el secuestro y la extorsión no pueden ser considerados delitos políticos
y la Corte lo consideró ajustado a la Constitución porque al tratar de definir delito político, que no es un concepto propiamente penal, sino más un concepto de orden constitucional, y que hace una excepción a las inhabilidades para que las personas puedan ejercer política, dijo que el delito político implicaba un ideal de justicia, un ideal altruista de cambio de régimen de gobierno. Y en ese orden de ideas el secuestro y la extorsión no tenían ese ideal de justicia y no podían ser considerados como delitos políticos. Más adelante agregó, refiriéndose en otra situación al delito de terrorismo, que este igualmente era de gran gravedad y no tenía ninguna conexión con el ideal de un cambio de régimen político o de régimen de gobierno y en consecuencia no podía ser considerado un delito político. En síntesis, nuestro ordenamiento jurídico colombiano respeta el Estatuto de Roma en el sentido de que los delitos de gravedad internacional no pueden ser considerados como delitos políticos y en el orden interno ha hecho ya manifestaciones en torno al secuestro, la extorsión y el terrorismo. Y además hemos suscrito convenios internacionales como un convenio contra la desaparición forzada donde se enlistan una serie de conductas criminales con la expresa mención de que no pueden ser considerados como delitos políticos y pueden ser las personas extraditadas a otros países para ser juzgados por la comisión de esos delitos. Señor Charri, brevemente, ¿para usted es una propuesta ajustada a derecho o no está ajustada a las leyes colombianas? Pues me parece que es una propuesta exageradamente generosa y con un deseo muy acentuado de concederle al grupo insurgente beneficios para que se acojan a la paz, pero que desconoce los precedentes jurisprudenciales y los convenios internacionales firmados por Colombia. A mí me extraña un poco que el fiscal haga esas afirmaciones porque él fue miembro de la Corte Constitucional y participó en algunas de esas decisiones en donde se dijo claramente que había delitos que no podían ser considerados como políticos porque no tenían ninguna conexión con ese propósito supuestamente ideal o altruista de cambiar un régimen político por la vía de las armas. Senadora Paloma Valencia, en el Congreso de Colombia, por el Partido Centro Democrático. ¿Qué interpretación usted le da a estas declaraciones del fiscal en el siguiente contexto? Y es el que tiene que ver con los ciudadanos, con la seguridad jurídica que creen tener todos los ciudadanos y es la que, pues aparentemente, y digo aparentemente porque parece ser que la realidad ya no es esa, que la Constitución le garantiza el derecho a la libertad, el derecho a la vida, que son dos derechos inalienables, son derechos fundamentales dentro de la Constitución colombiana, pero que luego, bajo una nueva interpretación, esos dos derechos quedan completamente vulnerados cuando, pues aparentemente, esa privación de libertad, llámese secuestro, o esa privación de la vida, llámese asesinato, homicidio, pues hacen parte o quiere ser declarada como un delito conexo al delito político. En términos de seguridad jurídica para los ciudadanos, ¿qué incidencia tienen esas declaraciones entregadas por el fiscal general? Toda la incidencia posible, porque entonces muchos colombianos se preguntarán por qué ellos no se dedicaron al crimen, porque pareciera que en Colombia le va a uno mejor siendo criminal que siendo un ciudadano que cumple las normas. Entonces lo grave aquí, y por eso lo decía, es que me parece que el fiscal general como el gobierno nacional andan en una negociación preguntándose qué se necesita para que las FARC firmen. Y tal vez lo que se necesita para que las FARC firmen no es exactamente lo mismo que se necesita para conseguir paz en Colombia. Porque la paz en Colombia depende de que los ciudadanos cumplan las normas y para eso lo que se necesita es fortalecer las instituciones, darles credibilidad, mostrarle a los ciudadanos colombianos que en la medida en que cumplan la ley les va mejor que si las incumplen. Pero pareciera que ese proceso de La Habana está llevándonos a una conclusión terrible y es que le va a uno mejor sin cumplir la ley, que es mucho menos grave matar miles de personas que matar una sola, porque si usted mata una sola, sí termina en la cárcel, mientras que si mata miles, pues puede después negociar con el gobierno. Entonces yo me pregunto, por ejemplo, toda esa delincuencia juvenil que hay en el país, que hoy se dedica al microtráfico y a minería ilegal, y que ve lo que está pasando en Colombia, donde los mayores terroristas que conozca el continente, porque es que recordémoslo, las FARC no es que hayan cultivado un poco de coca o de cultivos ilícitos o hayan traficado unos gramos, son el mayor cartel de cocaína del mundo
con vínculos con todas las organizaciones mafiosas del planeta, incluyendo el cartel de Sinaloa, pero también todas las estructuras criminales, digamos, terroristas de Medio Oriente como Hezbollah, como Hamas y tantas otras. Entonces, aquí lo que estamos viendo es una organización terrorista que, según la revista Forbes, es la tercera más rica en el mundo, convirtiéndose en un partido político en total impunidad y entrando a la política democrática colombiana. Estamos trasladando la amenaza terrorista de nuestros campos a la amenaza terrorista en la democracia, con la posibilidad de que lleguen al poder e implanten un régimen totalitario y destructivo en nuestro país. Esto le da un mal ejemplo a los ciudadanos y destruye, como usted lo decía, la seguridad jurídica, porque entonces, ¿cuáles son las reglas de juego que teníamos los ciudadanos? ¿Y qué piensan la gente que cumplió las normas y que resulta que ahora descubre que le hubiera ido mucho mejor si hubiera incumplido y hubiera asesinado y hubiera traficado, porque podría lavar sus fortunas y salir impune con todos los crímenes? Señor Juan Manuel Charri, en términos constitucionales, en términos legales, ¿qué lleva, según su interpretación o según su opinión, al fiscal general a hacer estas propuestas que, dicho sea de paso, no solamente pues, han sido hechas por el máximo titular de la política criminal en Colombia, sino que también el presidente Juan Manuel Santos en días pasados también puso en debate esa conexidad del delito político con otro tipo de delitos? El presidente Juan Manuel Santos en su momento habló de narcotráfico, ahora el fiscal habla de secuestro y de extorsión. Específicamente, ¿usted qué interpretación da a esos mensajes que están dando estas voces del Estado colombiano? A mí me parece que el fiscal general de la Nación juega un rol desafortunado en el sentido de tomar partido por posiciones en torno a cómo debe ser el proceso de paz y cómo deben ser las políticas, y más que las políticas, las leyes que tienen que regular el delito político y conexo dentro del marco jurídico para la paz y las negociaciones con la guerrilla. Lo cierto es que el debate tiene que darse y se tiene que dar en el espacio del Congreso de la República, expidiendo una ley estatutaria que tendrá que ser revisada por la Corte Constitucional, y allí veremos si la Corte, que es la encargada de verificar que esa ley no viole la Constitución, mantiene su línea jurisprudencial y respeta los precedentes jurisprudenciales donde se manifestó en el sentido de que ciertos delitos como secuestro, extorsión y terrorismo no podían ser objeto de calificativo de delito político o conexo. Y tendrá que analizar el muy delicado caso del narcotráfico, que ha sido un flagelo que ha castigado severamente a Colombia, con la muerte de jueces, magistrados, políticos, periodistas, que entregaron su vida en la lucha contra el narcotráfico, que sigue afectando a Colombia. De manera que tendrá que hacerse la revisión y mantener una línea coherente con los precedentes jurisprudenciales, en el sentido de que haya una conexidad real con una supuesta lucha política, en donde muchos nos preguntamos si la FARC realmente sigue con esas banderas políticas o se convirtió lamentablemente en un grupo criminal de narcotráfico. A propósito del tema del día de hoy, les estamos preguntando a nuestros televidentes si consideran que nuevas gabelas al grupo terrorista de las FARC que propone el fiscal, a su juicio, garantizan impunidad o son imprescindibles para lograr la paz. Yo los invito a que opinen a través de las cuentas de Twitter del equipo periodístico, está en la parte inferior de nuestra pantalla. Yo voy a leer algunas de las que nos llegan hasta ahora. Emir Cantillo nos dice que garantiza que Santos pueda firmar el acuerdo sin importar el precio para Colombia. Vergüenza. Javier Mejía nos dice hasta ahora, no son gabelas, es prevaricato del fiscal Montealegre, estrategia ineludible usada para avalar impunidad a terroristas FARC. Y Yoli nos dice, ¿sueñan o alucinan los que creen que con semejante aberrada impunidad se va a lograr una paz duradera y estable? Opiniones de algunos de nuestros televidentes. Cuando regresemos estaremos con Ezequiel Manuel Sánchez, es el vicedefensor del pueblo. Vamos a estar dialogando con él a propósito de un informe sobre el reclutamiento forzado de menores que ha revelado la Defensoría del Pueblo en los últimos días y que también vamos a incluir en este análisis a propósito de estas declaraciones que ha dado el fiscal general de Colombia, Eduardo Montealegre, en las que aseguró que el secuestro y la extorsión son delitos conexos al delito político. Ya regresamos a la segunda parte de este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.